estamos en lo que para tu alma es esencial, que es un ambiente de música, de grabación, de eso. Entonces contame esa historia tuya brevemente. Bueno, tuve la fortuna de que mi padre nos ha cantado, ya él no está con nosotros, pero ya pasó pues a los terrenos espirituales, eh, pero siempre él nos tuvo con música y canto. Entonces para mí el canto se volvió la vida, ¿sí? Y a lo largo de los estudios pues de primaria, secundaria, universidad, siempre el canto iba conmigo. Entonces yo aprendí a tocar guitarra joven, a componer canciones desde joven, a participar en grupos musicales, de serenatas, grupos folclóricos, coros. Y ya cuando estuve, yo nací en Armenia, Quindío, pero me vine para Medellín a los 16 años a hacer la carrera de ingeniería mecánica y me vinculé a coros. Estando con el estudio polifónico, fuimos a Popayán cuando sucedió el terremoto. Entonces a partir de ahí, de ese terremoto de Popayán, realmente yo considero que tomé una decisión de dedicarme por completo a la actividad cultural, ¿sí? Esperando de alguna manera derivar el sustento económico, pero en ese momento era muy difícil, muy difícil. El arte no era pues una actividad principal en la sociedad, era más bien una actividad de gente bohemia o de gente, eh, como decir, vagos, ¿cierto? El que se dedicaba al arte era un vago y que entonces no era bien visto. Sin embargo, yo asumí un rol de que debía trabajar en el arte para derivar el sustento. En ese momento a mí se me ocurrió cantar en los buses, hacer obras de teatro en los buses, presentarme en teatro callejero. Entonces asistí a festivales de teatro, a festivales del Bambuco en Neiva, participé con grupos musicales, es decir, me vinculé al 100% con el arte y la cultura. Pero cuando vi que no derivaba ningún sustento económico, decidí volver a la carrera original, que es la ingeniería mecánica. Me vinculé en la docencia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, después pasé a AFIT. Y otro de los sueños que yo he tenido en la vida es ser consultor de empresas. Y a partir de esa búsqueda de ser un consultor de empresas, tuve la oportunidad de viajar a Venezuela a estudiar consultoría en productividad y calidad, a Monterrey en México a estudiar técnicas japonesas de manufactura y después al Japón sobre el desarrollo de supervisores para la industria y desarrollo humano. Ya con ese bagaje pues académico y empresarial empecé el trabajo de la consultoría empresarial, ¿sí? Donde con un programa del Banco Interamericano de Desarrollo trabajé en el Centro de Desarrollo Empresarial en AFIT y digamos que amplié mi experiencia empresarial, de conocer empresarios, conocer empresas exitosas, de contribuir al desarrollo de estas empresas en su quehacer, inculcando la mejora continua, el trabajo en equipo. Y es después del viaje al Japón que yo me encuentro con la programación neurolingüística. Pero hay un punto que para mí es importantísimo y es que hay una diferencia que me gustaría que aclararas entre lo que es el concepto de la psicología y la programación neurolingüística. Muy brevemente, pero hacer esa claridad antes de que profundicemos en ese tema de neurolingüística. Claro, sí. En la psicología, desde el punto de vista personal, fue una de las opciones que yo tuve para estudiar la carrera. Me llamaba mucho la atención, muy inquieto en temas de psicología y, y siempre ha sido una temática que la he leído por hobby, ¿sí? Me gusta interactuar con los psicólogos, conversar mucho, conocer de su quehacer de la vida diaria. Sobre todo
porque dentro de las fortunas que yo he tenido es que, digamos, me ha ido bien en la vida. Yo no me puedo quejar de la vida, ¿cierto? En el campo académico, deportivo, empresarial. Y me ha cuestionado mucho las dificultades de las personas para superar a veces obstáculos, ¿cierto? De aprendizaje, sí, sobre todo en el tema del aprendizaje. Entonces, la psicología se ha orientado mucho hacia la salud mental, mientras que la programación neurolingüística se orienta hacia el aprendizaje rápido, ¿sí? Pero también la programación neurolingüística nace de terapeutas como Virginia Satir, terapeuta familiar, Fritz Perls de la Gestalt y Milton Erickson, hipnoterapeuta. Entonces los orígenes de la PNL tienen que ver en una época que es cuando nace el computador para el público. O sea, cuando el público en los años 60, las empresas deciden que van a asimilar los computadores en aquella época, que eran grandísimos, gigantescos. Una habitación completa era el espacio que ocupaba un IBM 1130, por ejemplo, que había que perforar tarjetas y que para hacer una circunferencia había que perforar 30 tarjetas. Hoy en día, pues, hacer una circunferencia en un computador es de un clic. Pero en aquella época, aprender el computador era una dificultad mayor. Y en las universidades, aquellas personas que sabían manejar un computador, pues se las miraba de una manera como muy especial, que tenían unos dones especiales en el aprendizaje. Entonces el término programación neurolingüística es la combinación de esas disciplinas, de los computadores y en aquella época pues era lo que era el sistema nervioso, el término neuro viene del sistema nervioso, y lingüística del lenguaje. Porque en aquella época entonces se descubre que las palabras tienen una influencia en el comportamiento de las personas. Igualmente la imaginación. Entonces aquí hay tres elementos de la programación neurolingüística que son las palabras, las imágenes y las emociones. Entonces programación neurolingüística nace fuera del espacio académico. O sea, es desarrollada por un lingüista, un experto en computadores, que se dedican a estudiar los fenómenos de sanación y de aprendizaje que hacen personas especiales, ¿cierto? O personas dotadas, muy, muy bien dotadas. Entonces la tarea de Richard Bandler y John Grinder, que fueron los creadores de la programación neurolingüística, es tratar de identificar aquellas claves o aquellos métodos o técnicas que usan esas personas exitosas o esas personas muy bien dotadas, ¿sí? Que logran objetivos a veces increíbles. Y se dedican entonces a observar la intervención de Virginia Satir, de Fritz Perls y de Milton Erickson para tratar de encontrar qué patrones o métodos o prácticas les permitían lograr esos resultados en sus pacientes o en las personas a las que ellos trataban, ¿sí? Entonces se llega a unos planteamientos de la construcción del lenguaje, ¿sí? Que está fundamentado en la sintaxis general de Noam Chomsky, que por esa época Noam Chomsky era considerado un genio en el tema de la lingüística. Entonces a la programación neurolingüística se van sumando unas personas que le van aportando elementos, digamos, conceptuales y científicos muy valiosos. Otro de ellos fue Gregory Bateson, un antropólogo, y de esa manera se ha ido enriqueciendo la programación neurolingüística. O sea, programación neurolingüística está vinculada a la psicología, pero no nació de la psicología. Sí, por eso es que en el ambiente
se percibe que hay de parte de los académicos de la psicología, en algunos cierto rechazo, en algunos aceptación. Sí, porque se generan unas discusiones que no son muy productivas y que no contribuyen a que el público en general asimile la programación neurolingüística como una herramienta personal. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro con la programación neurolingüística, yo veo que tiene un potencial enorme, como todo el mundo lo descubre, después de que entra a conocer los elementos de la programación neurolingüística. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué este conocimiento no ha llegado al gran público? Exacto, ahí hay un punto que para mí es fundamental y es que cuando nosotros empezamos a conversar en este tema de lo audiovisual, del neurocoaching audiovisual y PNL, y empezamos a hacer un trabajo, encontramos de alguna manera cierta barrera para poderlo presentar precisamente por esa razón, porque la gente, el gran público no tiene claro ese concepto o esos conceptos que nos estás planteando en este momento. ¿Cómo llegaste a conectar con este tema audiovisual ese tema de PNL? Bueno, aquí pues debo hacer un reconocimiento a Diego Acosta Vallejo, que hace unos 10 años empezó a hacer entrevistas a empresarios y a personas destacadas en distintas disciplinas de la medicina, de la pedagogía, de la administración. Y observando esas entrevistas, pues a mí me llega una idea que es aceptada por Diego en el sentido de que se podría innovar una conversación, ¿cierto? Porque la programación neurolingüística usa la conversación como el medio para potencializar o impulsar los sueños o los propósitos o los objetivos de las personas, ¿cierto? Entonces, la conversación, como la hacía Virginia Satir con las familias, porque Virginia Satir, que fue una de las que aportó a la programación neurolingüística, lo primero que hacía cuando una pareja llegaba con su hijo a la consulta era conversar con el hijo, para observar el niño o la niña cómo percibían el mundo. Pero se encontraba que inmediatamente interferían los padres a dar las respuestas por el hijo. Entonces, por ejemplo, si Pablito era el niño, Virginia le decía al niño, Pablito, ¿a ti qué te gusta jugar? Y antes de que el niño respondiera, la mamá ya decía, a él le gustan los carritos. Entonces, esa situación, que parece normal, no debería ser así. Deberíamos permitirle a Pablito que él con sus palabras se exprese y cuente o diga o responda a la pregunta. Entonces vivimos en un mundo donde las conversaciones adquieren un poder que uno no se da cuenta, sino cuando entiende cómo es la dinámica de programación neurolingüística, ¿cierto? En el sentido de que en una conversación uno puede quedar después de una conversación motivado o desmotivado, dependiendo del rumbo de la conversación, hacia dónde se dirija la conversación. Entonces, las entrevistas, cuando yo observo las entrevistas que Diego Acosta le hizo a muchas personas, yo noté que al final de la entrevista quedaba como un vacío, como que yo trataba de encontrarle el mensaje. Bueno, ¿cuál fue el mensaje de esta entrevista? Y veía que la entrevista de pronto pues abordaba distintos temas, pero al final no había un objetivo claro. Como decir, que este empresario logró al final vender su empresa o vender su producto. No, quedaba la entrevista como a medias, pero no porque no hubiera capacidad de hacer la entrevista, sino porque no había un concepto de la entrevista, un propósito hacia dónde dirigir la entrevista, ¿cierto?
¿por qué no se nos ha permitido como explorar esas posibilidades? Porque estamos viciados de las entrevistas periodísticas, que todos los días inundan los canales de comunicación y donde uno ve que es como una lucha entre el entrevistador y el entrevistado. Porque si el entrevistado es un político, entonces se le buscan los defectos, o si es el deportista, entonces se le cuestiona porque no logra el resultado del deporte, ¿sí? Porque ha sido pues como una característica del periodismo, ese ser críticos en las entrevistas no ha permitido ver que una entrevista puede tener un potencial mucho mayor, que puede beneficiar tanto al entrevistador como al entrevistado, pero mucho más al entrevistado, ¿cierto? Por lo que te decía que la conversación en PNL es la fuente de, digamos, de energía, es la fuente de oportunidades. Porque la PNL descubre que cada ser humano está conversando permanentemente consigo mismo. Entonces que uno tiene un diálogo permanente todo el día en silencio con un secretario, digámoslo así, de comunicación que uno tiene en el interior, y uno va planteando cosas y ese secretario responde y uno sigue la conversación interna. Ya cuando llega un experto en PNL a conversar con una persona con un propósito específico, sea de curar una fobia, de eliminar un trauma, entonces ya sabe el entrevistador de PNL cómo orientar la conversación para que al final, con la colaboración del entrevistado, se llegue a un acuerdo o a un desafío o a un reto para que la persona, reuniendo sus recursos, logre el resultado deseado. Entonces ahí es donde, digamos, yo me doy cuenta que si se tuviera la entrevista filmada, registrada, y el entrevistado la pudiera repasar, revisar, pues ahí entramos a un espacio de tiempo. En PNL se dice que el tiempo no existe, que el cerebro consume imágenes y que el cerebro no está diciendo esta imagen es del pasado, es del futuro o es del presente. Es una imagen que contiene una emoción y un lenguaje. Y que entre más energía obtenga uno de esa imagen, de esa emoción y de esas palabras, pues el organismo fisiológicamente va a generar endorfinas, va a generar anticuerpos, se va a sanar, ¿sí? Y esto se ha comprobado, ¿cierto? Que cuando se usan las técnicas de PNL, las personas pueden mejorar su salud, mejorar sus relaciones, ¿sí? Porque se logra, digamos, dos tipos de estado: coherencia y congruencia, ¿sí? La congruencia la podemos definir como ese estado en el que yo estoy conectado con mi entorno, con mis 5 sentidos o más sentidos, y que ahora se están explorando muchos más sentidos de percepción, y estoy conectado en el aquí y el ahora. Esa es la congruencia. Entonces yo estoy sintiendo en este momento el ambiente que me rodea, la silla en la que estoy sentado, la luz que estoy observando, y me adapto, acepto y siento, o sea, estoy vivo. Y la coherencia entonces ya es mi identidad, mis capacidades, mis creencias y valores, mis comportamientos que estén alineados en función de lo que yo quiero, del objetivo que quiero lograr. En la entrevista de PNL y Coaching Audiovisual, ¿qué es lo que se busca? Ese estado de coherencia y congruencia combinado con el registro audiovisual que va a permitirle a la persona mirarse, conocerse, darse cuenta de quién es él, porque la pregunta más importante en PNL y yo creo que en filosofía es ¿quién soy yo? Esa es la pregunta central. Y la PNL descubre que podemos adoptar identidades dependiendo de las situaciones. Entonces hay un ejemplo de un niñito en Brasil de 5 años que en un incendio rescata a su hermanito que es un bebé.
donde ningún bombero estaba dispuesto a meterse a rescatar al bebé. Pero este niño entra al incendio, rescata al bebé y entonces los periodistas le preguntan ya después, le dice, pero ¿cómo hiciste para entrar al incendio y rescatar a tu hermanito? Entonces el niño responde, es que yo tengo la capa de Superman y a Superman el fuego no le hace nada. Con esa convicción, el niño toma la decisión de entrar al incendio y rescatar a su hermanito. Entonces ahí vemos cómo el poder de una identidad despierta los recursos que uno necesita para superar un obstáculo. ¿Sí? Y eso es así de rápido. Entonces miren lo rápido que el niño hace el proceso de decir yo tengo la capa de Superman, yo soy Superman, entro al incendio, no me va a pasar nada y rescato a mi hermanito. Esa es la velocidad de la luz de la programación neurolingüística. ¿Cómo desde este modelo de entrevista que consideramos que es una innovación, cómo podemos aportar socialmente desde este ejercicio? Bueno, esta idea que la hemos conversado Diego Acosta y yo llevamos meses conversando esta idea, surge en este momento, después de la pandemia, donde digamos que en mi oficio de consultor yo empiezo a percibir que hay empresarios que perdieron su empresa, que hay personas que se desempeñaban en distintas actividades profesionales y que no tienen trabajo, y que no hay nadie en el entorno que les esté diciendo, venga, volvamos otra vez a empezar, saquemos energía y volvamos a fundar las empresas y volvamos a trabajar y sigamos como veníamos y todavía mejor, porque hemos aprendido algo, ¿sí? Entonces ahí es donde, digamos, surge la oportunidad, sabiendo que Diego Acosta es coach audiovisual, y yo digo, pues aquí la combinación es ideal, si sabemos aprovechar estas dos herramientas, porque hay que resaltar que así tengamos las herramientas audiovisuales hace muchos años en el medio, todavía no las estamos usando como debería ser, ¿cierto? O sea, porque ya hay cámaras por todos lados, ya hay gente que hace videos, pero cómo aprovechar esa herramienta y elevar nuestro potencial. Entonces, es decir, de esas cosas que suceden en PNL, porque PNL se fundamenta en lo que llaman estados cumbre o estados emocionales de alta vibración, que suceden cuando las personas están en crisis y superan una crisis y después no saben cómo fue que lo hicieron, pero realmente era que estaban en una vibración de un momento especial donde logran un éxito, sea marcar un gol, ganar una competencia, lograr un resultado empresarial. Y entonces allí ese momento cumbre, digamos, lo que le permite a uno generar nuevas ideas, nuevas oportunidades, ver lo que antes no veía, ¿sí? Porque eso es lo que producen estos estados de coherencia y congruencia, una integración de energía interna de la persona, porque recuerden que estamos hablando de una identidad que en un instante adquiere un significado y que no sabemos qué tan grande puede ser ese significado, ¿cierto? Hasta dónde pueda llegar, porque en ese momento, si yo estoy en ese estado cumbre, me pueden llegar ideas maravillosas y decir, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. Y tomo la decisión, porque para eso es la PNL, es para tomar decisiones. Si yo me doy cuenta de algo y yo veo la oportunidad, ahí yo cambio. Entonces, ese es el asunto de por qué el PNL se habla de un cambio a la velocidad de la luz. Porque es en un instante, y eso lo decía Fritz Perls. Fritz Perls le enfatizaba mucho a sus alumnos, discípulos y pacientes que se dieran cuenta de los cambios. Y entonces le recomendaba a la gente usar la frase, ahora me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, si uno está en función de darse cuenta de cómo va cambiando su identidad, sus propósitos, su energía,
pues cuando vea o sienta esa energía, pues puede tomar decisiones muy positivas. Entonces, lo que te estoy entendiendo es que estas entrevistas pueden funcionar tanto para un deportista, como para un empresario, como para un estudiante, como para un niño, es decir, tienen una aplicación universal y unos efectos muy positivos en cualquier punto donde la apliquemos. Claro, así es, Diego. Y ayer precisamente en una capacitación donde compartí con maestras de primaria, me decían, la crisis es muy grave porque los jóvenes no quieren estudiar, no tienen la motivación. Esta pandemia los dejó traumatizados y algunos no quieren vivir. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? En la entrevista podemos recuperar momentos cumbre de ese niño para que él recuerde que él es exitoso, que él en su vida ha hecho cosas importantes, ¿sí? Porque en este momento si tomamos a un niño de 5 o 6 años o a un jovencito de 12 años, él no ha tenido tiempo de hacer un balance de su vida. Pero como van las cosas, nadie está dispuesto a rescatar a esos niños y hacerlos, digamos, tomar oxígeno para seguir en la vida. Porque el panorama que ellos han visto hasta el momento es de catástrofe, de un virus o de un problema económico. Entonces lo que hay que hacer en este momento es realmente, pues yo ya veo la entrevista como una solución, una medicina urgente que hay que aplicar, que nos tenemos que aplicar en la sociedad, ¿cierto? Es más, esta entrevista que estoy en este momento haciendo con Diego me está motivando a mí aquí en tiempo real y me está haciendo ver cosas que hace una hora no veía, ¿sí? Y sobre las cuales yo voy a tomar decisiones. Entonces eso me va a impulsar, o sea, ya me está impulsando. Entonces es lo que queremos con la entrevista, que todo el mundo vea que es posible obtener energía en un momento actual que no ofrece un ambiente motivante, porque los padres están traumatizados, los niños están traumatizados, la sociedad está traumatizada. Entonces como que no hay nadie que esté diciendo, oiga, despertemos que la vida continúa, ¿sí? Yo pensaría que una manera de cerrar esta entrevista es invitando a las personas a que se pongan en contacto con nosotros. Sí, Diego, yo pienso que en este momento pues ya nosotros tenemos una responsabilidad en el sentido de difundir esta herramienta y que la ponemos al servicio de las personas que consideren que es importante que retomen su nivel de energía previo a la pandemia, su nivel de impulso, sus ganas de vivir, porque aquí estamos hablando es de ganas de vivir. Entonces yo pienso que cuanto antes debemos difundir esta herramienta y proponerla en muchos espacios, ¿cierto? Educativo, familiar, deportivo, empresarial, para que aquellas personas que se den cuenta después de estas entrevistas piloto que hemos hecho y de esta aclaración conceptual, esas personas que se den cuenta ya tomen la decisión de hacer una entrevista para impulsar sus vidas. Perfecto. Yo creo que con eso, ¿hay algo más que te falte? Diego, no, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista porque me permitió valorar lo que estamos haciendo en este momento.